Los jóvenes y la nueva revolución humana, una red de jóvenes resplandecientes. La amistad implica compartir los sufrimientos y las alegrías del otro, y el budismo es un mundo de auténtica amistad, expresó una vez el maestro Ikeda. ¿Qué clase de amigos somos y qué clase de amistades construimos? Desde el punto de vista de la filosofía budista, la amistad parte de la propia decisión. A veces puede parecer difícil no dejarnos llevar por la tendencia de la época, por más que muchas veces esto mismo sea un motivo de sufrimiento. En la actualidad abundan las amistades superficiales en las que cada uno prioriza sus propios intereses y en el fondo se mantiene indiferente a los demás. Sin embargo, tenemos la posibilidad de elegir construir algo distinto, amistades sinceras y profundas, florecidas del genuino deseo de la felicidad de la otra persona. ¿Cómo convertirnos en personas que verdaderamente se preocupan por los demás, más allá de los propios sentimientos o circunstancias? A través de la práctica del Daimoku podemos cultivar en nuestro interior el sincero afecto por las personas que forman parte de nuestra vida. El maestro Ikeda afirmó: la persona que se siente feliz por los logros del otro, tal como si fueran sus propios éxitos, demuestra tener un corazón muy bello. Creo que por tal razón la gente así es capaz de acumular enorme buena fortuna. Orar por la felicidad de los amigos amplía nuestro campo vital y los sufrimientos de los demás comienzan a importarnos como si fueran los propios. Es como si nos corriéramos de nuestro pequeño yo, de nuestras preocupaciones y deseos individuales para abrir nuestra vida a más y más personas. Entonces, en primer lugar, es importante preguntarnos francamente qué clase de personas queremos ser. Así podremos también mejorar cada día como amigos y como personas. La fe es el camino para avanzar hacia esta grandiosa revolución humana que nos permite forjar maravillosos vínculos. El maestro Ikeda lo explica de la siguiente manera. A medida que madura nuestra fe, vemos con toda claridad nuestra propia vida, incluidas nuestras falencias y fallas. Y mientras nos esforzamos por superar dichas limitaciones, aprendemos la humildad. A su vez, este cambio nos permite reconocer las virtudes y puntos fuertes de los demás. La verdadera práctica del budismo consiste en consolidar nuestro estado de vida, en reflexionar siempre sobre nosotros mismos, en desarrollarnos y crecer. A su vez, salir al encuentro de los demás nos permite conocer nuevas perspectivas, enriqueciendo la propia visión de las cosas. Tal vez esto se deba a que realizar el esfuerzo por infundir aliento a quienes nos rodean, con la verdadera decisión que triunfarán sin falta, también revitaliza nuestra propia vida y nos fortalece. Aceleramos así nuestro crecimiento y superamos cada obstáculo mientras aportamos positivamente en el avance de los semejantes. Podríamos afirmar que elegir construir vínculos virtuosos nos lleva a consolidar nuestra personalidad y a orientar nuestra existencia y la de nuestros semejantes en dirección a la felicidad. Un corazón apasionado genera palabras dotadas de la misma pasión. Estas son las que consiguen encender una llama en el corazón de los otros. Así como afirma el maestro Ikeda, cada día despertemos la pasión por construir vidas victoriosas y orientar a todos nuestros amigos del mundo a consolidar existencias de genuina felicidad. Vivir de esta manera, con esta ardiente convicción palpitando en nuestro interior a cada instante, colma de fuerza y de dicha nuestra valiosa juventud. En el capítulo Espíritu de búsqueda del volumen 27 de la Nueva Revolución Humana, el maestro Ikeda reflexiona sobre esta temática narrando la historia de un joven llamado Katsuji Sugayama. Compartamos juntos. Katsuji Sugayama nació y creció en Betsukai y comenzó a practicar desde 1957. En 1928 su abuelo había abierto una fábrica de almidón que tras un periodo de crisis reconvirtió a la actividad lechera. Pero este nuevo emprendimiento tampoco le dio rédito y la familia sufrió diversos problemas de salud que los mantuvo en una difícil situación económica. Sugayama había empezado a practicar el budismo de Nichiren porque quería que su vida fuese algo más que sobrevivir. No tenía esperanzas en el porvenir, se sentía inferior a los demás y ansiaba entonces poder superar esas debilidades. Un compañero del departamento juvenil masculino le habló con convicción. Si practicas el budismo de Nichiren y participas en las actividades de la Soka Gakkai con disposición sincera, verás que sin falta tu vitalidad se multiplicará y que te irás convirtiendo en una persona segura y capaz en cualquier situación. El futuro del mundo depende de nosotros, los jóvenes, así que tienes una misión que cumplir en bien de tu país y de la humanidad, empezando por este lugar, Betsukai. Sugayama comenzó a participar en el movimiento de la Soka Gakkai. Un día recibió una postal de un compañero de fe donde éste lo invitaba a asistir a un encuentro que se haría prontamente en Kushiro. Pero sin dinero para costearse el billete de tren, su primera reacción fue abandonar la idea de concurrir. En la postal se leía:
Si sigues dejando que tu medio ambiente te derrote y usas eso como excusa para no esforzarte, no esperes crecer. El primer paso es enfrentar tus desafíos y vencer tus debilidades. Renueva tu determinación y ponte en marcha. Las palabras "no dejes que tu medio ambiente te derrote" se clavaron con fuerza en su pecho. Pero claro, puedo ir en bicicleta, no puedo permitir que mis circunstancias me limiten. De inmediato se había hecho a la ruta a ritmo vivaz, como queriendo librarse de toda vacilación. Luego de varias horas pedaleando en la lluvia, finalmente se distinguía la ciudad de Kujiro. Pronto los veré a todos, se había dicho con alivio. Pero en ese instante, exhausto y sin fuerzas, un cansancio extremo se había apoderado de él. Incapaz de seguir pedaleando, se tendió sobre la hierba y cayó de inmediato en un profundo sueño. Lo despertó un sol a pleno. Había dormido un par de horas y se sentía renovado. De nuevo en la ruta y a buena velocidad consiguió llegar a Kujiro a eso de las 8 de la mañana. En una sola noche había pedaleado más de 100 kilómetros. Tenía el rostro cubierto de sudor y de polvo, pero se sentía espiritualmente feliz. Un firme espíritu de búsqueda le había permitido superar sus debilidades. Un solo joven se había puesto de pie en Betsukai, despertando a su gran misión. Los actos de un individuo que toma la iniciativa en su familia, en su lugar de trabajo y en su comunidad se transmiten a muchos otros, como un jardín florido que se abre en fragante profusión. He aquí el principio invariable que subyace al logro del Kosen-rufu. Sugayama había cambiado la bicicleta a una motocicleta. No era raro que tuviese que recorrer 200 kilómetros diarios, pero estaba siempre dispuesto a visitar a los miembros las veces que fuesen necesarias para ayudarlos a fortalecer su fe. En 1964, un ex miembro del departamento de estudiantes había aceptado un puesto como maestro de escuela primaria en una localidad vecina, pero las grandes distancias y las condiciones climáticas desfavorables lo disuadían de participar en las actividades de la organización. Sugayama había decidido viajar 70 kilómetros para visitar a este joven. Cuando llegó, al ver que nadie atendía a la puerta, optó por esperar. Sentado en el umbral, había comenzado a leer el Goyo. Hacía mucho frío y la nieve no acababa de derretirse sobre el suelo. El dueño de casa se había ido a dormir temprano. Varias horas después, ya despierto, se sorprendió al mirar por la ventana y descubrir a Sugayama. Esta persona ha estado esperándome allí afuera con este frío. Señor Sugayama, lo había hecho pasar con lágrimas en los ojos. Así ambos jóvenes habían iniciado un sincero diálogo. Conmovido por la sinceridad y la consideración del visitante, el profesor decidió replantearse entonces su actitud hacia el Kosen-rufu. Un corazón apasionado entibia y conmueve el corazón de otros. Betsukai llegó a ser conocido en toda la organización en diciembre de 1970, en la 19ª reunión general de la división juvenil masculina. Ese día había relatado su experiencia Masaru Sugitaka, establecido en Betsukai para dedicarse a la ganadería láctea. Sugitaka se había mudado a Hokkaido con grandes sueños y allí había contraído matrimonio. Si bien ya era miembro de la Soka Gakkai, nunca se había dedicado seriamente a la práctica. Al principio su granja había marchado bien, pero 3 años de heladas lo habían dejado sin reservas de heno y forraje para mantener el ganado y había perdido 5 de sus 10 vacas. Luego sufrió un nuevo revés cuando en un accidente su hijo de 2 años perdió la vida. Un compañero de la organización, en lo más crudo del invierno, recorría 100 kilómetros en motocicleta de ida y vuelta para ir a visitarlo regularmente. Era el maestro de escuela primaria a quien Sugayama había apoyado y alentado. Impresionado por su pasión y sinceridad, Sugitaka había decidido levantarse en la fe. Oró fervorosamente y trabajó duro para agudizar su ingenio y reconstruir su producción láctea. Estos esfuerzos le habían permitido ampliar su granja, que creció hasta tener unas 43 hectáreas. Además, logró multiplicar su patrimonio a 30 vacas lecheras. Sugitaka, al poco tiempo, se había dedicado a visitar a los miembros de su zona para darles ánimo. Uno tras otro, se habían puesto de pie en su práctica hasta que los 23 compañeros participaban sin que faltara uno solo en las reuniones mensuales de diálogo. La sede central de la Soka Gakkai había producido un film basado en la conmovedora experiencia de Sugitaka. Después de verlo, Shinichi había comentado: si en un lugar como Betsukai surgió un testimonio tan inspirador, tiene que haber habido un pionero en la fe, dedicado a alentar a los miembros locales y a orientarlos en la fe. Su mirada siempre estaba puesta en los líderes que apoyaban a los miembros con dedicación, de manera silenciosa y constante. Y ese pionero era Katsuji Sugayama.
Con profunda emoción, Shinichi le había enviado un libro con una dedicatoria distinguiendo el valiente trabajo del joven frente a incontables adversidades. Al recibir el aliento de su mentor, Sugayama, no había podido contener las lágrimas. El presidente Yamamoto se ha tomado su valioso tiempo para elogiar y alentar a alguien como yo. Quiero responder a su consideración. Quiero dar muchas más pruebas reales del budismo de Nichiren en mi comunidad. Haré que mi granja láctea sea un modelo en la zona. Pero a pesar de su determinación, Sugayama no disponía del dinero para mejorar sus instalaciones. Para aprovechar al máximo sus ahorros, había decidido construir él mismo un silo y un establo para sus vacas. Había puesto manos a la obra, aprendiendo por sí solo técnicas de carpintería y ensamblado, bajo la mirada escéptica de sus vecinos. Quienes han forjado su personalidad basados en el budismo de Nichiren pueden hacer gala de una fuerza increíble, tanto en su vida como en la sociedad. En los campos de Betsukai había comenzado a resonar al son de la esperanza el rítmico sonido de la construcción. Al cabo de 3 años de dura labor, Sugayama había terminado un gran establo de 400 metros cuadrados. Su granja había alcanzado un rendimiento ejemplar y el escepticismo de la gente se había convertido en respetuosa admiración.